Stamford Bridge, norte de Inglaterra, 25 de septiembre de 1066. El río Derwent corre oscuro bajo un puente de madera. Arriba, el aire vibra con gritos cortos, con respiraciones que se rompen, con metal contra metal. En el cuello estrecho del paso, donde no caben muchos a la vez, los relatos posteriores colocan una imagen casi imposible: un solo guerrero sosteniendo el puente, frenando a un grupo entero durante minutos que debieron sentirse eternos. Sabemos que la batalla ocurrió, sabemos que ese día marcó un cambio en el poder en Inglaterra. Lo que no sabemos es otra cosa: si esa furia que la tradición asocia con ciertos combatientes nórdicos fue una táctica aprendida, un trance cultivado o el efecto de alguna sustancia. Porque cuando dices berserker, lo que aparece en la mente no es solo un hombre con un hacha, es un estado, una forma de pelear que parece ignorar el dolor, que convierte el miedo en ruido de fondo y que deja al enemigo con la sensación de estar frente a alguien que no responde como una persona normal. Y ahí empieza nuestra investigación. Vamos a mirar a los berserkers desde varios ángulos a la vez: lo que dicen las fuentes medievales, lo que puede sugerir la arqueología, lo que tiene sentido en historia militar y lo que la ciencia conoce sobre sustancias asociadas a estos relatos, desde la manita muscaria hasta el beleño negro. Y en cada paso vamos a separar evidencia de hipótesis, lo que se sostiene de lo que solo suena bien. Si estás usando esto para dormirte, perfecto. A veces estos episodios funcionan como una puerta: cierras el día y te quedas con una sola pregunta flotando. Si te sirve, deja un like y suscríbete. Y dime en comentarios dónde estás y qué hora es. La Paz de madrugada, Valencia al mediodía, Bogotá en silencio, Bilbao con lluvia. Es extraño y hermoso pensar que estamos escuchando lo mismo, cada uno desde su rincón. Con esa imagen en la cabeza, ahora sí, ¿quiénes fueron realmente los berserkers y qué parte de su fama se sostiene cuando miramos de cerca? Antes de hablar de hongos, de drogas o de trances, hay que hacer algo que suena simple, pero es decisivo: precisar de qué estamos hablando cuando decimos berserker, porque en el uso moderno la palabra se volvió un atajo. Berserker hoy significa casi automáticamente alguien fuera de control, una especie de monstruo humano, y si partimos de esa imagen, todo lo que venga después se contamina. En la tradición nórdica, berserker, en plural berserkir, no es en origen una criatura fantástica, es una etiqueta cultural para ciertos guerreros asociados a un estado particular, una furia, un arrebato, un modo de entrar al combate que la literatura describe como intimidante, excesivo y a veces también socialmente problemático. Pero hay una trampa: lo que sabemos llega filtrado por textos, géneros literarios y épocas distintas. No existe una ficha técnica medieval que diga esto era un berserker. Lo que tenemos es una nube de menciones, escenas y usos del término. Y ahí aparece el primer punto importante: berserker no es lo mismo que vikingo. Vikingo es, en términos amplios, alguien que participa de expediciones, comercio, guerra o saqueo en la era vikinga. Berserker, en cambio, es una categoría más estrecha, ligada a un estilo de combate o a una reputación específica dentro de ese mundo. Es la diferencia entre un universo social enorme y un rol particular que destaca para bien o para mal. Segundo punto, berserkir no son los únicos guerreros de borde en los relatos nórdicos. Aparecen figuras cercanas como los Ulfednar, literalmente algo así como los de piel de lobo o los del abrigo de lobo, que la tradición a veces presenta como combatientes asociados a lo lupino: ferocidad, manada, nocturnidad, una identidad casi animal. En la cultura popular moderna se mezclan sin cuidado: oso, lobo, furia, todo va al mismo saco. Pero en las fuentes no siempre funcionan igual. A veces aparecen como grupos distintos, con imaginarios distintos, aunque comparten ese aire de guerrero que se corre del centro, que juega con el miedo como herramienta.
Tercer punto, la palabra misma. Y aquí conviene caminar con cuidado porque la etimología es un campo donde hay debate real. Una línea interpretativa clásica entiende berserker como combinación de serker, que se relaciona con túnica o camisa, y un primer elemento que podría leerse como ver, desnudo. De ahí sale la idea del guerrero sin camisa, el que pelea sin protección en el torso, quizá por valentía, quizá por desprecio al daño, quizá como demostración ritual. Otra interpretación, también muy difundida, conecta el primer elemento con Björn, oso, dando la imagen del camisa de oso, el guerrero oso. ¿Cuál es la correcta? No hay consenso total, porque las lenguas cambian, los textos nos llegan tarde y las palabras acumulan sentidos. Lo importante no es elegir una como dogma, sino entender qué nos dice el debate. Incluso en el nombre hay capas y cada capa empuja nuestra imaginación hacia un lado distinto. Y ahora viene el error más común: tomar ir berserk como prueba de drogas. En realidad, que una cultura tenga una palabra para un estado de furia no implica automáticamente una sustancia. Todas las sociedades nombran estados extremos: trance, arrebato, pánico, frenesí. A veces los explican con dioses, a veces con honor, a veces con vergüenza, a veces con entrenamiento y a veces sí con sustancias. Pero el hecho de que exista la etiqueta solo prueba algo más básico: que ese comportamiento era reconocible para los demás, que no era un invento aislado de un escritor, que el fenómeno, real, exagerado o ambas cosas a la vez, tenía suficiente presencia como para quedar en el lenguaje. Además, hay otro detalle que suele olvidarse. En varios relatos, ese estado no aparece como superpoder, aparece como riesgo, como algo que puede salirse de control, volverse violencia fuera de lugar, romper normas dentro de la propia comunidad. Ese matiz importa mucho porque nos baja de la fantasía de la invulnerabilidad y nos deja en un terreno más humano. Lo que asusta no es magia, es conducta extrema con costo. Entonces, por ahora, quedémonos con una definición sobria. Un berserker en las tradiciones nórdicas es un guerrero asociado a un modo de combate y de comportamiento marcado por la furia, la intimidación y la transgresión de límites, y cuya imagen nos llega mezclada con símbolos de animalidad, prestigio y miedo. Con esa base clara, recién tiene sentido hacer la siguiente pregunta: si existió un estado berserker como idea social, ¿qué tipo de mundo lo produce y qué clase de evidencias nos permiten acercarnos a él sin confundir literatura con laboratorio? Para entender por qué la palabra vikingo se volvió sinónimo de amenaza súbita, hay que dejar de pensar primero en el guerrero y pensar en el sistema que lo transporta. La fama vikinga no nace solo del valor individual, sino de una ventaja logística: el mar y también los ríos como red de carreteras. En un mapa europeo del siglo IX o X, moverse por tierra era lento, caro y vulnerable. Moverse por agua, si tenías la nave adecuada, era otra historia. El longship no es solo un barco, es una decisión tecnológica que cambia el ritmo de la guerra. Casco liviano, construcción que prioriza flexibilidad, capacidad de navegar cerca de la costa y sobre todo calado relativamente bajo. Eso permite entrar en estuarios, remontar ríos, acercarse a playas donde otros barcos no se arriesgarían y salir con la misma rapidez. En lugar de depender de puertos, el desembarco puede ser directo. En lugar de sostener una posición, puedes aparecer, golpear y retirarte antes de que el enemigo junte fuerzas. El tiempo se vuelve un arma. Cuando hoy vemos reconstrucciones y ensayos de navegación basados en hallazgos como los de Roskilde, lo que impresiona no es una magia naval, sino la coherencia. La nave está hecha para moverse y para decidir. No es un transporte torpe que necesita condiciones perfectas. Es una herramienta que permite operar con ventanas cortas, aprovechar mareas, entrar y salir de zonas donde una fuerza terrestre tardaría días en reaccionar. Y esa diferencia de velocidad no es un detalle técnico,
Es la base del terror psicológico. Si no sabes por dónde llegan, tampoco sabes dónde defender. Por eso conviene entender el raid como una operación completa, no como un ataque improvisado. Un raid eficaz empieza antes del primer golpe. Implica información. ¿Qué monasterio o mercado tiene riqueza acumulada? ¿Qué zona tiene poca guarnición? ¿Qué villa está aislada? ¿Qué señor local está lejos o distraído? ¿Qué ruta de escape es viable? Implica también calendario, estaciones del año, clima, horas de luz, mareas. A veces incluso implica ensayo, probar un canal, medir una corriente, reconocer un punto de desembarco. La imagen popular del barco que aparece por sorpresa y ya es incompleta. La sorpresa muchas veces se construye. Y luego está la selección de objetivos. Si tu ventaja es moverte rápido y cargar relativamente poco, tu guerra no es al principio conquistar un territorio enorme y sostenerlo como si fuera un estado moderno. Tu guerra, en su forma más característica, es elegir blancos vulnerables donde el retorno sea alto y el riesgo sea manejable. Monasterios con tesoros y escasa defensa, centros comerciales con flujo de plata, poblaciones costeras o ribereñas que no pueden concentrar una fuerza grande en pocas horas. En ese modelo, el enemigo que quieres enfrentar no es necesariamente el ejército del rey. Es la guardia local, el grupo que alcance a reaccionar primero, el caos inicial. Ahí es donde el control del tiempo se vuelve central. Un raid no busca durar, busca terminar. La operación sale bien si el golpe es rápido, si la extracción ocurre antes de que lleguen refuerzos, si los barcos vuelven a agua abierta o se internan en una red fluvial, donde perseguirlos cuesta más que dejarlos ir. Y si algo se tuerce, también existe la retirada como parte del plan, no como vergüenza. La reputación vikinga se alimenta de esa combinación, audacia, sí, pero también cálculo. Ahora, dentro de ese sistema, ¿dónde encaja una unidad de choque? Aquí hay que ser cuidadosos con las comparaciones modernas. Es tentador decir como fuerzas especiales, pero eso empuja a un malentendido. No hablamos de una institución militar moderna, con selección formal, entrenamiento estandarizado y doctrina escrita. Si usamos la analogía, que sea mínima, en cualquier guerra, cuando quieres romper la respuesta inicial del enemigo, necesitas gente capaz de entrar primero, sostener el choque, crear pánico, abrir espacio para que el resto actúe. Ese rol existe en muchos contextos. En el mundo vikingo, ese rol podía tomar la forma de combatientes con reputación de ferocidad extrema, gente que inclina el comienzo del combate. Piensa en el momento del desembarco. Los primeros segundos importan. Entras en una playa o una orilla. Todavía te estás organizando, cargas equipo, intentas formar. Si el enemigo alcanza a reunir un grupo rápido, aunque sea pequeño, puede convertir el desembarco en un desastre. En ese punto, tener al frente a hombres cuya sola presencia impone, por tamaño, por actitud, por fama, puede ser un multiplicador. No porque sean invencibles, sino porque fuerzan al otro a cometer errores, retroceder cuando no conviene, romper formación, dudar, mirar más al individuo temible que al conjunto. La guerra, en gran parte, es eso. Decisiones tomadas bajo presión. Lo mismo vale para un ataque a una entrada estrecha, un portón, un puente, una calle angosta. En los relatos, la figura berserker aparece muchas veces donde la geometría del lugar favorece el impacto psicológico, un punto de contacto reducido donde el enemigo no puede rodear con facilidad, donde uno o pocos pueden bloquear, empujar o desordenar. Ahí la reputación se vuelve táctica, y si esa reputación incluye la idea de que el adversario no siente dolor o no retrocede, el efecto es inmediato. Nadie quiere ser el primero en comprobar si es cierto. Entonces, cuando escuches Berserker, no lo veas todavía como un enigma químico. Véalo como una pieza posible dentro de una máquina más grande. Barcos que convierten el agua en ruta, operaciones que viven del tiempo,
objetivos elegidos por vulnerabilidad y ganancia, y un uso inteligente del miedo como herramienta. En ese escenario, la pregunta por las sustancias, si existieron y cuáles, se vuelve más concreta. No se trata de drogarse por locura, sino de si había métodos, rituales o sustancias capaces de producir un estado funcional para el choque inicial, sin destruir la coordinación que el raid exige, y esa tensión es clave. El sistema vikingo premia la eficacia. Si algo te hace perder control, te hace más lento o te vuelve impredecible para los tuyos, deja de ser ventaja. Por eso, lo que venga después tiene que responder a una prueba simple, encaja con una cultura que dependía del ritmo, del cálculo y de volver viva al barco. Si nos quedamos solo con la imagen del saqueo y la sangre, perdemos una parte esencial del mundo vikingo. La guerra no era únicamente un estallido de violencia, era también una institución social, un conjunto de reglas, recompensas y lealtades que organizaban quién tenía poder y por qué otros estaban dispuestos a arriesgar la vida por ese poder. En Escandinavia, ser guerrero no era simplemente saber pelear, era pertenecer, estar dentro de una red. Un hombre armado, aislado, puede ser peligroso en un camino, pero una banda organizada, con un líder reconocido, con acuerdos internos y un reparto de botín más o menos previsible, se convierte en algo distinto, un cuerpo social, y esa diferencia explica por qué la reputación se vuelve tan importante. No es solo miedo, es credibilidad. Imagina una sala larga de madera iluminada por fuego, el humo pegado al techo. Afuera hay frío y oscuridad. Adentro el sonido de la comida, la madera crujiendo, la conversación. En un extremo está el jefe, no necesariamente el más fuerte físicamente, sino el que puede prometer cosas y cumplirlas. Protección, botín, acceso, futuro. A su alrededor están sus hombres más cercanos. No todos son iguales, hay jerarquías que se ven en el lugar que ocupan, en quién habla primero, en quién recibe un regalo más valioso, en quién tiene el derecho de estar más cerca. Esa escena importa porque ahí se fabrica una parte de la guerra. El vínculo entre líder y séquito no se sostiene solo por obediencia, se sostiene por un intercambio, servicio por prestigio, riesgo por recompensa, lealtad por reconocimiento. El líder necesita gente dispuesta a actuar. Sus hombres necesitan a alguien que reparta, que arbitre conflictos, que abra puertas. En ese sistema, los regalos no son decorativos, son contratos. Una pieza de metal trabajada, un brazalete, una espada, una capa fina, no son solo objetos, son señales visibles de un acuerdo, y donde hay señales visibles hay reputación. Por eso algunos combatientes tienen estatus especial, no solo por su habilidad, sino porque encarnan un mensaje en una sociedad donde no existe un estado central fuerte que monopolice la violencia en todas partes. El poder se demuestra, se exhibe, se siente. El séquito es en parte la seguridad del líder, pero también es su publicidad. Es la prueba de que no está solo, que tiene respaldo, que si lo atacas, no estás atacando a un individuo, estás desafiando a un grupo. Aquí entra la idea de los hombres temibles. Un líder gana mucho teniendo cerca a personas cuya presencia altera el clima emocional de una reunión o de un combate. Piensa en una negociación tensa, en un juramento, en una disputa por tierras o por honor. A veces la palabra se impone porque es razonable, muchas veces se impone porque detrás de esa palabra hay capacidad de castigo. No hace falta usarla todo el tiempo, basta con que se crea. Y eso es lo que vuelve tan potente la figura del guerrero extremo. Funciona como herramienta de intimidación antes de que empiece la pelea. El miedo no aparece solo cuando vuelan las hachas, aparece cuando alguien calcula consecuencias, cuando imagina lo que le puede pasar si cruza una línea. Un séquito bien conocido, con fama de resolver conflictos con rapidez brutal, puede ganar disputas sin combatir, puede cobrar tributos, asegurar alianzas, evitar desafíos.
La violencia, en ese sentido, es el fondo, pero la reputación es la superficie que la hace eficaz. Las investigaciones recientes sobre identidades guerreras en la Escandinavia vikinga insisten en este punto. Guerrero no es una categoría puramente militar, es una identidad social. Hay símbolos, relatos y expectativas que moldean comportamientos. Si tu estatus se apoya en que otros te perciban como peligroso, entonces te conviene actuar de forma que alimente esa percepción. No siempre, porque la vida cotidiana requiere convivencia. Pero en momentos clave, sí, la identidad se interpreta, se representa, se reafirma, y aquí hay algo importante. Disciplina no significa necesariamente disciplina de cuartel, como la imaginaríamos hoy. Significa otra cosa: consistencia de grupo, capacidad de actuar coordinados cuando hace falta, de sostener lealtades lo suficiente como para que el sistema no se rompa al primer conflicto interno. Porque un séquito no solo enfrenta enemigos externos, enfrenta tensiones internas, envidia por el botín, disputas por prestigio, ofensas, celos, acusaciones. Si el líder no administra eso, el grupo se fragmenta y un líder fragmentado se vuelve vulnerable. En ese contexto, los combatientes de estatus especial cumplen varias funciones a la vez. Son guardaespaldas, sí, son también ejecutores, quienes hacen cumplir decisiones impopulares. Son, además, una especie de símbolo vivo, la promesa de que la autoridad del líder no es solo discurso, y en el campo de batalla pueden servir como punta de lanza emocional, no necesariamente porque sean más fuertes en términos absolutos, sino porque empujan el combate hacia un terreno psicológico, hacer que el otro dude, retroceda, rompa su propia coordinación. Esto ayuda a entender por qué el estado berserker, sea lo que sea, se vuelve una pieza deseable dentro de ciertas redes marciales. Si existieron hombres conocidos por entrar en combate con una ferocidad fuera de lo común, su valor no era únicamente matar más. Su valor era alterar el entorno, cambiar la relación entre el enemigo y su propio miedo, convertir un choque equilibrado en un desorden. Ahora bien, hay que decirlo con claridad. Explicar la función social no es justificarla. Entender cómo operaba una institución guerrera no la vuelve admirable por defecto. Al contrario, la vuelve más real. Nos obliga a ver que la violencia, cuando se integra así a un sistema de prestigio y recompensa, puede volverse estable, repetible, casi normal, y eso es precisamente lo inquietante, porque si la guerra es también una institución, entonces la pregunta por los berserkers cambia de forma. Ya no es ¿eran locos?, es ¿qué clase de sociedad produce y utiliza a personas con fama de perder el control? Y sobre todo, ¿qué mecanismos alimentan esa fama, la convierten en capital y la ponen al servicio de un líder? Con esa idea en mente, el siguiente paso es mirar el fenómeno desde más cerca, cómo describen las fuentes ese estado, qué rasgos se repiten y cuáles podrían ser literatura, exageración o propaganda. Hay un momento en casi todas las versiones del Berserker donde la historia deja de hablar de armas y empieza a hablar de un estado. No se describe solo un hombre peleando, se describe una transformación. Y si queremos acercarnos a algo real, lo primero es identificar qué rasgos se repiten con suficiente insistencia como para merecer atención, y al mismo tiempo reconocer que repetición no significa literalidad. En los relatos nórdicos aparecen una y otra vez señales similares. Una de las más famosas es la llamada mordida del escudo. El guerrero aprieta los dientes sobre el borde de su escudo, como si necesitara descargar tensión en algo sólido, como si estuviera conteniéndose justo antes de soltarse. Es una imagen potente porque condensa varias ideas en un gesto: furia, amenaza, animalidad. También aparecen aullidos o gritos, no como simple comunicación, sino como parte del espectáculo del terror. Y aparece el cuerpo en modo extraño.
En algunos pasajes se sugiere que el berserker no retrocede, aunque reciba golpes que parecen no registrar el dolor como lo haría cualquiera que avanza como si algo dentro de él hubiera desplazado el miedo. Luego, casi siempre, llega el reverso, el colapso posterior. En varias narraciones, después del arrebato viene una caída, temblores, agotamiento profundo, una especie de resaca física. Ese detalle, curiosamente, es de los más interesantes porque cuando una historia incluye costo, suele estar más cerca de una observación humana que de un superpoder. Un héroe mágico no se derrumba. Un cuerpo real, sí. Ahora, incluso si aceptamos que estas conductas aparecen repetidas, tenemos que preguntar, ¿qué son exactamente? ¿Descripción de una práctica? ¿Metáfora literaria? ¿Propaganda? ¿Una mezcla? Primero, metáfora y estilo. Las sagas y relatos nórdicos no son informes militares, son literatura con reglas propias, buscan carácter, tensión, memoria. Un autor tiene incentivos para escribir escenas que se vean en la mente del oyente. La mordida del escudo puede haber existido como gesto real o puede ser una solución literaria para comunicar este hombre entró en un estado fuera de lo común, sin tener que explicarlo con teoría. En sociedades orales o semiorales, el gesto memorable funciona como sello, se repite porque funciona. Segundo, propaganda y reputación. En un mundo donde la fama es un capital, exagerar la ferocidad puede ser útil. Para el propio grupo, porque refuerza prestigio. Para el enemigo, porque vuelve más grande la amenaza. Y para un narrador posterior, porque convierte un conflicto complejo en un drama claro. Los nuestros, los otros, el miedo, el valor. A veces, los relatos no solo informan, moldean cómo queremos recordar. Tercero, el pánico del enemigo. Esto es importante porque la guerra no es un laboratorio. En un combate real, la percepción se distorsiona. Un adversario que grita, que se mueve con una agresividad anormal, que parece no detenerse, puede sentirse invulnerable incluso si no lo es. La mente humana, bajo estrés, completa huecos. Si la primera línea cae rápido, si alguien ve sangre y ruido, si se rompe la coordinación, el enemigo no percibe un hombre con adrenalina, percibe una anomalía, y las anomalías se convierten en historias. Cuarto, trance real. También existe la posibilidad de que detrás de la literatura haya técnicas o estados fisiológicos que cualquier cuerpo humano puede alcanzar en circunstancias extremas. Descarga de adrenalina, disociación, estrechamiento de la atención, reducción subjetiva del dolor durante segundos o minutos. Eso no requiere sustancias necesariamente, requiere contexto, preparación, expectativa, ritual de grupo, una situación límite, un guerrero que se convence y convence a los suyos de que debe avanzar sin retroceder puede sostener un comportamiento que a un observador le parezca inhumano, pero parezca es la palabra clave. Aquí aparece el punto editorial más delicado, la distancia temporal de nuestras fuentes. Muchos de los textos más citados sobre berserkers fueron escritos siglos después de la era vikinga en contextos cristianizados, con otras agendas culturales y políticas, y con una tradición oral de por medio. Eso no los vuelve inútiles, pero sí exige tratarlos como lo que son, relatos que combinan memoria, ideología y arte narrativo. No podemos leerlos como crónica directa, como si alguien hubiera estado tomando notas al borde del campo de batalla. La pregunta entonces no es ¿mentían? La pregunta es ¿qué parte de esto pudo ser una observación que sobrevivió y qué parte es el lenguaje que eligieron para contarla? A veces la verdad histórica no está en el detalle literal, sino en la insistencia de una idea. La comunidad reconocía un tipo de conducta extrema y la nombraba. La consideraba suficientemente real como para convertirla en motivo repetido. Si ordenamos los rasgos, lo que aparece como núcleo es más sobrio que el mito moderno. No hace falta pensar en invulnerabilidad, hace falta pensar en un patrón, entrada en un estado de excitación agresiva, comportamiento intimidatorio, posible ruptura de límites y luego un costo físico.
Ese patrón puede ser compatible con muchas explicaciones, entrenamiento y psicología de grupo, rituales, selección de personalidades, incluso sustancias, pero todavía no prueba ninguna en particular. Y aquí conviene hacer una pausa mental. Si aceptamos que estado berserker es, como mínimo, una categoría cultural con rasgos recurrentes, el siguiente paso no es saltar al hongo. El siguiente paso es preguntar qué evidencia, más allá de la literatura tardía, puede apoyar o debilitar cada hipótesis, qué textos son más cercanos, qué palabras aparecen en contextos legales o sociales, qué objetos o hallazgos pueden sugerir prácticas reales. En otras palabras, antes de decidir qué lo causaba, necesitamos aprender a pesar las fuentes, porque en este tema, la diferencia entre historia y mito no está en una frase brillante, está en el método. Para seguir sin engañarnos hay que detener la narración un momento y hacer algo casi incómodo, definir qué aceptamos como evidencia, porque berserker es una palabra con fuerza propia. En cuanto aparece, arrastra imágenes, películas, videojuegos, titulares, y si no fijamos reglas, el documental se convierte en una repetición elegante de lo que ya creíamos, así que pongamos las cartas sobre la mesa. Cuando intentamos saber algo sobre los berserkers, trabajamos con capas de material que no valen lo mismo, no porque unas sean verdaderas y otras falsas, sino porque cada una fue creada con un propósito distinto y en un momento distinto. Y el propósito cambia la forma en que un texto exagera, calla o embellece. En la parte alta de la jerarquía, por cercanía cultural y por función, suele ubicarse la poesía escáldica, no porque sea neutra, sino porque en muchos casos está más cerca del mundo que describe, y porque su lenguaje, aunque cargado, puede conservar nombres, hechos y fórmulas de prestigio que circulaban en vida. Es poesía de corte hecha para ser recordada. Eso no la convierte en acta notarial, pero sí en un tipo de evidencia donde la fecha, el contexto y el público importan mucho. Luego vienen las crónicas, relatos escritos, a veces por enemigos o por observadores externos, donde se registra el impacto de los vikingos desde otro mundo cultural. Esas crónicas tienen sesgos fuertes, moral, religión, política, pueden demonizar, pueden simplificar, pero también registran sorpresa, miedo, patrones de ataque. A veces el valor está menos en la interpretación y más en el hecho de que algo ocurrió de forma repetida. Más abajo, en términos de literalidad histórica, están muchas sagas. Y aquí hay que ser preciso, las sagas son una maravilla literaria y una mina para entender valores, normas, chistes, tensiones sociales, pero muchas se escribieron después cuando el mundo vikingo ya estaba siendo reinterpretado. Una saga puede contener memoria auténtica y al mismo tiempo escenas inventadas para enseñar una lección o para hacer que un personaje brille. Sirven, pero no como crónica directa, sirven como ventana a cómo una sociedad se cuenta a sí misma. Después están las leyes, y aquí ocurre algo interesante. La ley no te dice cómo te gustaría ser recordado, te dice qué conductas te están generando problemas. La ley es práctica, aparece cuando algo se repite lo suficiente como para exigir control. Por eso, en temas como el Berserker Gang, el estado de ir berserk, el material legal se vuelve una pieza clave, no porque describa batallas épicas, sino porque muestra que la comunidad reconocía ese comportamiento como un fenómeno real y en cierto punto como una amenaza para el orden. Y finalmente están los objetos, arqueología, hallazgos, representaciones, restos orgánicos cuando los hay. Los objetos son silenciosos, pero no mienten del mismo modo que un relato puede mentir. Un objeto no te inventa una escena heroica, pero también es limitado. No te dice por qué, solo te dice, esto estuvo aquí, esto se usó, esto se depositó. La interpretación siempre existe, pero parte de algo material. Con esa jerarquía en mente, llegamos a una pregunta concreta. ¿Qué pasa
cuando encontramos la idea de ir berserk dentro de un marco legal? ¿Qué significa que una sociedad ponga límites a ese comportamiento? En la tradición legal islandesa medieval, conocida como Gragas, aparece la noción de que ir berserk, comportarse como berserker, es algo sancionable. El detalle exacto y cómo se formula depende de la sección y de las lecturas, pero la idea general es clara. No estamos hablando solo de un adorno literario. Estamos ante una conducta reconocida socialmente, asociada a esta violencia y descontrol, lo bastante seria como para entrar en un sistema de normas. Dicho de manera simple, si una comunidad legisla sobre algo, es porque ese algo existe, o al menos existe como temor práctico. Esto cambia el tono del tema, porque la ley no está celebrando al berserker como héroe. Está señalando un problema, un tipo de conducta agresiva que puede volverse peligrosa para los propios. Y eso encaja con lo que veíamos antes. El berserker no es necesariamente un superhombre, puede ser también una figura ambigua, útil en el borde de la guerra, pero disruptiva en el interior de la convivencia. Ahora es crucial no cometer el error que a mucha gente le resulta irresistible: usar esa ley como prueba de hongos. No lo es. La ley prueba que había un comportamiento, una reputación, una categoría social vinculada a estados de furia o violencia extrema, pero no prueba la causa. La ley no dice tomaron tal cosa. La ley no tiene por qué saberlo y aunque lo supiera, podría elegir no nombrarlo. El sistema legal busca regular actos, no escribir un informe toxicológico. Entonces, ¿qué hacemos con este tipo de evidencia? La usamos como ancla, como una pieza que nos permite afirmar algo con más firmeza que una escena literaria, que ser berserker o actuar como berserker era un fenómeno reconocido por la comunidad con consecuencias reales, y que la sociedad tuvo que decidir qué hacer con ello. Esto también nos ayuda a separar dos preguntas que a menudo se mezclan. Una pregunta es: ¿existió el fenómeno? La evidencia legal empuja hacia el sí, al menos como conducta social percibida. Otra pregunta distinta es: ¿qué lo causaba? Ahí todavía estamos en terreno de hipótesis, y para ese terreno necesitamos otro tipo de pruebas: hallazgos arqueobotánicos, análisis de sustancias posibles, plausibilidad farmacológica y una lectura cuidadosa de qué síntomas encajan y cuáles no. De modo que, a partir de aquí, el documental se sostiene sobre una regla simple: cada vez que avancemos una idea, vamos a decir qué tipo de evidencia la respalda: texto cercano o tardío, observación externa o autoimagen, ley o literatura, objeto o interpretación. Y cuando la evidencia no alcance, lo diremos sin miedo, porque en un tema tan cargado de mito, la honestidad metodológica no es un freno, es lo que vuelve la historia más interesante. Con ese marco, ya podemos entrar en la pregunta que todos quieren hacer primero, pero que ahora podemos hacer mejor. Si hubo sustancias, ¿qué sustancias podrían producir un estado que se parezca, al menos en parte, a lo que describen los relatos? Y sobre todo, ¿cuáles no encajan aunque suenen perfectas? Hay una razón por la que la hipótesis del hongo se vuelve tan seductora, porque ofrece una respuesta limpia a una imagen desordenada. Tienes relatos de furia, de gritos, de un cuerpo que parece no obedecer a los límites normales, y de pronto aparece una idea simple: tomaban algo. Esa frase por sí sola ordena el misterio, le pone una causa concreta y además conecta con algo muy moderno: la intuición de que la química puede empujar a la mente hacia estados extremos. Pero justamente por eso hay que mirarla con lupa, no solo para ver si puede ser cierta, sino para entender cómo nace, cuándo se vuelve popular y qué también encaja con lo que la biología realmente hace cuando entra una sustancia. La asociación entre berserkers y Amanita muscaria no viene de una frase inequívoca en una fuente vikinga que diga comieron tal hongo antes de pelear. Eso no existe. La idea
aparece más bien como una construcción moderna. Autores y estudiosos que, al ver descripciones de conducta extrema, buscaron paralelos etnográficos en otras regiones del norte, donde sí hay registros de usos rituales de plantas y hongos. En algún punto, la semejanza visual también juega su parte. Un hongo llamativo, rojo, con manchas claras, convertido en símbolo de lo mágico en la cultura popular europea. Con el tiempo, esa asociación se volvió un relato que suena inevitable, tan inevitable que mucha gente la repite como si fuera un dato. Ahora bien, incluso si dejamos de lado el origen cultural de la idea, queda lo más importante, la farmacología real, y aquí hay un primer ajuste de lenguaje que cambia todo. Amanita muscaria no funciona como los psicodélicos clásicos tipo psilocibina. No es el mismo mecanismo ni el mismo perfil de efectos, en términos simples, no es un viaje psicodélico en el sentido popular. Sus compuestos principales de interés son el ácido iboténico y el mucimol. El primero puede transformarse en el segundo con procesos como el secado y el tiempo, y eso ya nos anticipa un problema enorme. La fórmula no es estable. Lo que hay dentro de un hongo depende del ejemplar, del lugar, del estado de maduración, de cómo se preparó y de cuánto tiempo pasó. Si buscas control y repetibilidad, esta no es una herramienta confiable. ¿Y qué produce en el cuerpo? Lo más consistente que se describe en toxicología no es una furia limpia y enfocada, sino un cuadro muy variable. Puede incluir náuseas, vómitos, sudoración, salivación, mareos, incoordinación motora, confusión, alteraciones perceptivas, somnolencia. A veces se alternan fases, momentos de agitación o desinhibición seguidos de caída, cansancio o sueño profundo. También puede haber delirios, conductas extrañas, dificultad para mantener una secuencia coherente de acciones. Y aquí aparece la palabra que vuelve esta hipótesis difícil de sostener como explicación militar: incapacitación. Porque una batalla real no es solo coraje, es coordinación fina, es escuchar, es responder a un movimiento del otro, es no tropezar con tu propia gente, es no perder el equilibrio cuando el terreno es barro, piedra o madera mojada. Un estado que te vuelve impredecible para el enemigo, también te vuelve impredecible para los tuyos. Y el sistema vikingo que describimos antes, basado en velocidad y extracción rápida, castiga la incapacidad. En un desembarco, en una retirada hacia el barco, en un choque breve, donde cada segundo cuenta, estar desorientado o torpe no es un detalle, puede ser muerte. Esto no significa que la amanita no pueda producir conductas agresivas o extrañas. Puede hacerlo y hay reportes modernos de cuadros con agitación, pero el punto es el perfil general, demasiada variabilidad y demasiada probabilidad de que el resultado no sea un guerrero más eficiente, sino un guerrero menos funcional. Si alguien te propusiera hoy una sustancia para pelear mejor, que con frecuencia provoca náuseas, incoordinación y confusión, lo verías claro, no es un potenciador, es una ruleta. Y eso nos lleva a otro aspecto que rara vez se dice en voz alta. Incluso si un berserker real entraba en un estado de furia auténtica, esa furia no necesita una causa química para existir. El cuerpo humano, bajo amenaza y entrenamiento, puede entrar en un modo de activación extrema. La adrenalina puede reducir la percepción del dolor durante un tiempo, la atención puede estrecharse, la agresividad puede aumentar y después viene el costo, temblores, agotamiento, caída, es decir, varios rasgos que los relatos cuentan pueden surgir de fisiología humana en contexto de violencia, sin necesidad de un hongo que, además, amenaza la coordinación. Entonces, ¿por qué la idea sigue viva? Porque es narrativamente perfecta, explica el misterio con un objeto concreto, porque la imagen del hongo es potente, porque conecta con el imaginario de guerreros del norte y rituales de forma atractiva, y porque en el fondo nos gusta creer que hay un interruptor químico para convertir a alguien en otra cosa. Pero si miramos la evidencia con la regla que establecimos,
la conclusión provisional es obvia. La Amanita muscaria es una hipótesis moderna popular, no un hecho documentado en las fuentes nórdicas, y desde el punto de vista toxicológico, su perfil plantea un problema de plausibilidad operativa. El costo en coordinación y la imprevisibilidad son demasiado altos para convertirla en una explicación convincente del fenómeno como herramienta de combate repetida. Esto no cierra el tema de las sustancias, al contrario, lo afina, porque si lo que buscamos es un estado compatible con agitación, agresividad, pérdida de freno social y a la vez un tipo de trance que encaje con las descripciones, entonces quizá estamos mirando al candidato equivocado. Y ahí aparece la alternativa que muchos consideran más congruente, aunque siga siendo una hipótesis, ciertas plantas con alcaloides que inducen delirio y excitación peligrosa, como el beleño negro. Y esa comparación es la próxima puerta, no para reemplazar un mito por otro, sino para ver, con cuidado, qué encaja mejor con los relatos y qué evidencia material existe, aunque sea indirecta, de que esas sustancias circularon en el mundo nórdico. Si la hipótesis del hongo rojo se sostiene más por lo atractivo que por lo coherente, entonces la pregunta natural es, ¿existe alguna sustancia que, sin ser una prueba, encaje mejor con el tipo de furia que describen ciertos relatos? Y aquí aparece el candidato que muchos investigadores consideran la alternativa más fuerte, el beleño negro, Josiamus niger. El beleño no tiene la estética simbólica de la amanita, no es una imagen fácil de convertir en icono, pero su química, por dura que suene, se parece más a lo que las historias sugieren cuando hablan de pérdida de freno, de conducta peligrosa, de un ser humano que deja de comportarse como uno más y se vuelve impredecible. Y esa palabra, impredecible, es clave, porque el estado berserker, tal como lo narran algunas fuentes, no solo intimida, también rompe límites sociales, es demasiado, incluso para los propios. En términos farmacológicos, el beleño pertenece a un grupo de plantas que contienen alcaloides tropánicos, asociados a efectos anticolinérgicos. No hace falta memorizar el mecanismo exacto, lo importante es el perfil. No hablamos de una percepción expandida ni de un viaje psicodélico clásico. Hablamos de delirio, de confusión profunda, de alucinaciones que el sujeto vive como reales, no como visiones reconocidas, de amnesia posterior, de boca seca, taquicardia, piel caliente, pupilas dilatadas, de episodios donde la persona puede hablar con alguien que no está, pelear con sombras, caminar sin rumbo, desnudarse, correr, gritar, reaccionar con violencia ante estímulos mínimos y, en casos graves, convulsiones, colapso, muerte. Es una caja de herramientas peligrosa, no una pócima épica. ¿Por qué eso podría parecer más compatible que la amanita? Por una razón simple, si lo que buscas explicar es una conducta agresiva, desinhibida, con ruptura de control y con un tono casi delirante, el beleño se acerca más a ese territorio. La amanita, en muchos casos, tiende a alternar entre confusión, somnolencia e incoordinación con una variabilidad enorme. El beleño, por su parte, puede empujar hacia estados de agitación delirante, donde el comportamiento se vuelve temible precisamente porque está fuera de las reglas. Y esa clase de fuera de regla es la que los relatos pueden traducir como furia. Ahora bien, hay que decirlo con la misma honestidad que aplicamos antes, que algo encaje mejor no lo convierte en prueba. Y además hay una objeción inmediata que debemos enfrentar. ¿Qué guerrero querría entrar en un delirio que puede dejarlo incapaz de reconocer a los suyos o de obedecer señales? Es una objeción fuerte porque la batalla exige coordinación, pero aquí conviene pensar en escenarios concretos. Una sustancia así no sería para pelear toda la batalla, sería, si acaso, para un momento breve y específico, intimidación, primer choque, romper un cuello de botella, actuar como punta de lanza
donde lo más importante no es la fineza táctica, sino el impacto emocional. Incluso así, seguiría siendo riesgosa, y por eso, si alguna vez se usó, no deberíamos imaginar un uso estándar repetido por cientos de años. Lo más plausible si ocurrió sería un uso excepcional, controlado por ritual y contexto, y probablemente limitado a individuos seleccionados o a situaciones particulares. Y, aún así, esto sigue siendo conjetura. Entonces, ¿qué tenemos de material, de concreto, que nos permita decir al menos esta planta estaba presente y se usaba de manera intencional en el mundo nórdico? Aquí entra la arqueobotánica, que es menos glamorosa que la saga, pero más firme en lo que puede afirmar. En algunos contextos vikingos se han encontrado semillas de beleño, y lo interesante no es solo que aparezcan, sino dónde aparecen y cómo se interpretan. El ejemplo que suele mencionarse es Firkat, una fortificación circular danesa de época vikinga, donde se hallaron semillas asociadas a un enterramiento que muchos investigadores interpretan como especial, posiblemente vinculado a prácticas de curación o rituales. La lectura más prudente es la siguiente. La presencia de beleño en ese contexto sugiere conocimiento y uso intencional, probablemente medicinal o ritual, porque es una planta con propiedades fuertes y peligrosas. Eso por sí solo no prueba berserkers drogados, pero sí prueba algo importante. No estamos imaginando una sustancia exótica importada de un mito moderno. Estamos hablando de una planta conocida en el norte de Europa, presente en el registro arqueológico y lo bastante significativa como para aparecer en contextos que no parecen casuales. Esto abre una puerta más realista que la del hongo icónico, la posibilidad de que dentro del mundo nórdico existiera un conocimiento práctico de plantas con efectos sobre el cuerpo y la mente, con fines médicos, rituales o en casos extremos vinculados a la violencia. Es un salto menor, y es un salto que no depende de suposiciones románticas, sino de la combinación de dos cosas: lo que sabemos sobre la sustancia hoy y lo que la arqueología puede sugerir sobre su presencia y uso. Pero, de nuevo, la palabra clave es sugerir. La evidencia arqueológica rara vez te entrega una frase completa. Te entrega fragmentos, semillas, restos, asociaciones, y luego exige una interpretación que debe ser más cuidadosa cuanto más tentadora sea la historia. Aquí el riesgo es claro: tomar había beleño y transformarlo en lo tomaban para volverse berserkers. Ese salto no está justificado. Por eso, la forma honesta de decirlo es esta. Si buscamos una sustancia que encaje mejor con la idea de conducta agresiva y delirante, el beleño negro es una hipótesis más compatible que la amanita muscaria, y además tiene una ventaja: existe evidencia indirecta de su presencia y posible uso intencional en contextos nórdicos. Pero seguimos sin tener la pieza que lo convertiría en hecho, una conexión directa y verificable entre esa planta y el estado berserker descrito en las fuentes. Y tal vez esa ausencia sea parte del mensaje. Quizá el estado berserker no fue una receta química, sino una combinación de cultura, selección de individuos, ritual, expectativa y fisiología humana bajo presión. En ese caso, las sustancias podrían haber sido un factor ocasional, no el motor principal. Con esa alternativa sobre la mesa, el siguiente paso es ampliar el marco, no quedarnos atrapados en hongo versus beleño, sino entender qué otras causas, sin drogas, pueden producir conductas similares y por qué la guerra, en cualquier época, tiende a generar sus propios mitos de invulnerabilidad. Si algo nos enseña este tema, es que la necesidad de una sustancia secreta nace muchas veces de nuestra incomodidad con una idea más simple. El cuerpo humano, en ciertas condiciones, puede volverse irreconocible incluso sin química externa. La guerra, cuando presiona de verdad, no solo mata, también reorganiza la mente, cambia umbrales, rompe frenos
Y eso puede producir conductas que, vistas desde lejos o contadas después, parecen sobrenaturales. Así que abramos el abanico, pero con rigor. No para inventar explicaciones, sino para mirar mecanismos plausibles. Y la primera pieza es humilde, el cóctel humano. Piensa en la combinación. Alcohol, por ejemplo, no como borrachera torpe, sino como desinhibición y reducción del miedo en una dosis moderada, especialmente en una cultura donde beber también puede ser un ritual de pertenencia. Si a eso le sumas privación de sueño, el cuadro se vuelve más volátil. Dormir poco no solo te cansa, te vuelve más irritable, más impulsivo, más propenso a interpretar amenazas. Si además hay dolor previo, heridas menores, frío, hambre, deshidratación, el cuerpo entra en un modo defensivo donde el autocontrol cuesta más. Y, encima de todo, presión social, la mirada de los tuyos, el honor, la vergüenza posible, la expectativa de no retroceder. Ese conjunto es una fábrica de estados extremos. No requiere una planta rara, requiere contexto. Requiere un grupo que espera de ti cierta conducta. Y requiere un momento donde el costo de fallar no es solo morir, sino vivir después con la marca del cobarde. En sociedades donde la reputación es capital, esa marca pesa. Ahora pensemos en algo que suena menos químico y más técnico: los rituales de sincronización. Antes de una pelea, un grupo puede convertirse en un solo organismo si logra sincronizar respiración, ritmo, voz, cantos, golpeteo de escudos, pisadas coordinadas, gritos en un momento exacto. No son decorado, son tecnologías del cuerpo, técnicas para cambiar el estado interno. ¿Para qué sirven? Para elevar activación, para estrechar atención, para reducir dudas. Un ser humano solo piensa demasiado. Un ser humano sincronizado con otros siente que pertenece a algo más grande. Y esa sensación cambia el miedo. No lo elimina, pero lo reubica. Además, los rituales funcionan como señales. Le dicen al enemigo: no somos individuos, somos un bloque. Incluso si eso es parcialmente ilusión, la ilusión puede ganar segundos, y en una carga un segundo cambia todo. La respiración también importa, aunque rara vez se menciona en historias populares. Controlar la respiración puede modular la activación fisiológica, acelerar, contener, exhalar con fuerza al impactar. Son cosas que cualquier combate, en cualquier época, termina enseñando. No hace falta imaginar métodos místicos sofisticados, basta con reconocer que el cuerpo aprende y que un grupo puede convertir ese aprendizaje en ritual. Y aquí entra un punto decisivo: selección de perfiles. No todos reaccionan igual ante violencia. Hay personas con temperamento más impulsivo, más dispuesto al riesgo, más proclive a entrar en un estado de agresión sostenida. En un grupo guerrero, esas personas pueden ser valiosas en ciertos momentos, no porque sean mejores moralmente, sino porque son útiles como punta. Y cuando el grupo descubre que ciertos individuos producen miedo con facilidad, esos individuos reciben un rol. Se les espera esa conducta, se les recompensa por ella. Y así, poco a poco, la identidad se refuerza. Lo que al principio pudo ser un rasgo personal, termina convirtiéndose en personaje dentro de la comunidad. A eso se suma entrenamiento, pero entendido de forma realista. No entrenamiento moderno con manuales, sino exposición repetida. Aprender a tolerar el caos del choque, aprender a no retroceder ante ruido y sangre, aprender a seguir avanzando cuando el cuerpo grita que pares. Ese aprendizaje existe, y cuando se combina con reputación se vuelve arma psicológica. Porque reputación no es solo lo que dicen de ti, es una herramienta activa. Si todos saben que ese hombre no se detiene, el enemigo pelea contra dos cosas: contra el arma y contra la expectativa. Y la expectativa altera decisiones, hace que un rival dude un instante, y ese instante puede ser la diferencia entre sostener una línea o romperla. Así, una reputación puede multiplicar el efecto físico de una persona sin que la persona sea invulnerable.
Ahora, una advertencia importante. No vamos a diagnosticar con medicina moderna a gente del siglo IX al XI. No vamos a decir esto era tal trastorno o aquello era tal condición, porque eso sería un anacronismo. Lo que sí podemos hacer es hablar de probabilidades y mecanismos generales. Cómo responde la fisiología humana a estrés extremo, cómo la psicología de grupo cambia la conducta, cómo el sueño y el alcohol alteran control, cómo la reputación opera como arma, y para no quedarnos encerrados en Escandinavia, conviene una comparación cuidadosa con otros contextos guerreros sin convertirlo en espectáculo. En muchas culturas, el trance de combate o la furia se produce con combinaciones parecidas: música, ritmo, danza, pintura corporal, cantos, hiperventilación, sustancias en algunos casos y sobre todo la construcción social de un rol. No es que todos hacen lo mismo, sino que el ser humano comparte un repertorio limitado de formas de alterar estados mentales cuando necesita enfrentar el miedo. Algunas culturas lo ritualizan más, otras lo esconden más, pero el mecanismo general se repite: crear una identidad que pueda cruzar un umbral. Eso nos devuelve a los berserkers con una mirada más sólida. Tal vez el estado berserker no fue una sola cosa. Tal vez fue un paraguas de conductas que, vistas desde afuera, se parecen: gritos, agresión, falta de retroceso, aparente insensibilidad, colapso posterior. En unos casos, la causa pudo ser pura fisiología y psicología de grupo. En otros, pudo haber alcohol. En casos raros, quizás sustancias como el beleño dentro de un marco ritual o medicinal, y en todos la literatura hizo lo suyo, intensificó la imagen, la volvió memorable, la convirtió en símbolo. Lo importante es entender qué significa furia funcional. No es una locura cualquiera, es un estado que, al menos por un rato, produce ventaja, y esa ventaja en la guerra no necesita milagros. A veces necesita algo más simple: que un grupo crea con suficiente fuerza que no puede retroceder, y que el enemigo crea con suficiente miedo que no puede detenerlos. Con eso claro, estamos listos para volver al terreno más concreto de la batalla: armas, formaciones, espacios estrechos, primeros choques y el lugar exacto donde una figura temible puede inclinar la balanza sin tener que convertirse en leyenda. Si queremos aterrizar el mito, hay que ponerlo en un lugar donde la fantasía suele fallar: el terreno real de una pelea. Porque en la cultura popular, el combate vikingo es un choque de hachas y espadas, un torbellino individualista donde gana el más feroz. Pero cuando miras cómo se pelea de verdad en cualquier época preindustrial, aparece otra lógica, una más fría, más repetible y por eso mismo más convincente. Empieza por las armas. La espada es prestigio, es cara, exige buena metalurgia, se hereda, se regala, se exhibe. En relatos y en arte, la espada tiene un peso simbólico enorme, pero en un combate real, la reina suele ser la lanza, por una razón sencilla: alcance. Con una lanza puedes herir antes de que el otro llegue a tu cuerpo, puedes mantener distancia, puedes amenazar sin exponerte, puedes luchar en primera fila de un grupo donde el espacio es limitado y la seguridad depende de no romper la línea. Además, una lanza es relativamente accesible, se produce con menos metal, se repara, se reemplaza y, en masa, define el carácter del choque. El hacha ocupa un lugar intermedio, herramienta y arma más común que la espada, con variantes que van desde lo utilitario hasta lo especializado. En el imaginario moderno, el hacha es la firma vikinga, pero en la práctica su eficacia depende del contexto. Puede ser devastadora en un duelo o en un rompimiento, pero exige acercarse, exige abrirse, y contra un rival con lanza, acercarse siempre tiene un precio. Por eso, cuando piensas en batallas y no solo en escenas heroicas, la pregunta no es ¿qué arma se ve más? La pregunta es ¿qué arma funciona mejor para sostener una línea sin morir rápido? Y ahí la lanza vuelve a imponerse,
Luego está el escudo. El escudo no es decoración, es sistema, no es un accesorio individual, es una pieza que cambia el comportamiento del grupo. Un escudo permite avanzar, cubrir, empujar, sostener. Y cuando muchos escudos se colocan juntos, el combate deja de ser una suma de duelos y se vuelve un problema de formación. Aquí aparece el tema más discutido, la idea del muro de escudos. Mucha gente imagina una pared sólida, como si fuera un ejército posterior con disciplina rígida, y lo cierto es que hay debate serio sobre cuánto de eso corresponde a una técnica estable y cuánto es una simplificación moderna. Las fuentes y el arte sugieren uso de escudos en conjunto, sí, pero no nos entregan un manual que diga exactamente cómo se paraban, cómo se relevaban, cuánta profundidad tenía la línea, cómo coordinaban el empuje, cómo evitaban que se abrieran huecos. Además, la realidad no es una sola, una pelea en una playa, un enfrentamiento entre séquitos, una batalla campal y un asalto a una posición no exigen lo mismo. Cambian los objetivos, cambia el terreno, cambian las decisiones. Lo que sí es razonable afirmar es algo más básico. Cuando hay escudos, hay cooperación, aunque sea mínima. Dos hombres que se cubren entre sí ya están haciendo táctica, y esa táctica puede oscilar entre momentos de bloque y momentos de movilidad. Puedes tener un frente que intenta mantenerse cerrado, pero que se desordena al primer impacto y se recompone. Puedes tener una línea que existe más como intención que como estructura perfecta. Eso es lo que pasa en combates reales. Orden y desorden alternan. La disciplina no es un estado permanente, es una capacidad de volver al orden después del caos. Ahora, con esta imagen más concreta, vuelve la pregunta, ¿dónde encaja el berserker? Porque si el combate es línea, lanza, escudo y coordinación, un individuo completamente descontrolado parece un problema, no una ventaja, y sin embargo, los relatos insisten en una figura de choque. Eso nos obliga a pensar en una función más específica, la vanguardia temible. En muchas formas de guerra existe un punto crítico, el primer contacto. Ahí se decide más de lo que parece. Si tu línea aguanta el primer golpe, tu gente respira. Si tu línea se rompe, entra el pánico. Y el pánico es contagioso. Por eso, una vanguardia temible no necesita ser invulnerable, necesita ser disruptiva, necesita producir un desorden inicial que el otro no pueda corregir a tiempo. ¿Cómo se produce ese desorden? De varias maneras. Una es moral, provocar que el enemigo retroceda un paso cuando no debe. Ese paso, en una línea, abre huecos. Otra es atención, hacer que varios miren a un solo hombre en vez de mirar a la línea completa. Eso rompe coordinación. Otra es ruido y agresividad, no como espectáculo, sino como presión psicológica que acelera errores. Un enemigo que se siente superado por el caos tiende a levantar el escudo tarde, a atacar sin medir, a dejar un flanco expuesto. En combate los errores son oportunidades y una vanguardia feroz existe para fabricar errores. También hay escenarios donde un individuo o un pequeño grupo puede valer más sin necesidad de romper reglas. Un paso estrecho, un puente, una puerta, un tramo de barro entre rocas. Ahí el combate se vuelve un embudo. No hay espacio para que el enemigo use su número. Y en un embudo, el valor psicológico de alguien que no retrocede aumenta. Porque no necesitas ganar la batalla. Necesitas sostener el cuello de botella durante el tiempo suficiente para que pase algo, que tu gente se reordene, que llegue refuerzo, que el enemigo se canse, que el ataque pierda ritmo. En esos lugares, la frontera entre táctica y mito es delgada. Un gesto de ferocidad puede convertirse en historia precisamente porque el terreno le da sentido, pero no debemos vender esto como una respuesta única. En algunos casos, esos guerreros de choque pudieron existir como parte real de un séquito, hombres seleccionados por temperamento y prestigio, colocados al frente para intimidar. En otros, la figura puede ser una construcción narrativa
para personificar un fenómeno colectivo. No era uno, eran varios. No era invulnerabilidad, era pánico del enemigo, no era magia. Era el efecto de un frente que rompió. La tradición necesita rostros, y la guerra produce momentos que se prestan a ser contados así. Entonces, si resumimos la historia militar concreta sin perder el matiz, queda algo como esto. El mundo vikingo pelea con armas y decisiones bastante normales para su tiempo, donde la lanza suele dominar por alcance, el escudo define cooperación y el combate alterna entre formación y movilidad según el terreno y el objetivo. Dentro de ese marco, una vanguardia con fama de ferocidad puede ser útil no porque haga lo imposible, sino porque inclina el momento más frágil del combate, el primer contacto, rompe moral, abre huecos, provoca errores, y una vez que el error aparece, el mito ya tiene dónde agarrarse. Con esta base, ya podemos volver a los relatos famosos sin tratarlos como magia ni descartarlos como fantasía. Podemos preguntar algo más fino. Cuando una historia habla de un guerrero que no siente dolor, ¿está describiendo una droga, una técnica, una exageración, o está describiendo con lenguaje épico la física simple del miedo en una línea que se rompe? Lindisfarne, año 793. Piensa en una isla baja frente a la costa del noreste de Inglaterra, un lugar de viento salado, de piedras húmedas, de silencio interrumpido por campanas y pasos sobre madera. Para los monjes que viven allí, ese monasterio no es solo un edificio, es un centro de sentido, un punto donde el mundo, en teoría, está ordenado, donde lo sagrado debería proteger. En la mentalidad cristiana de la época, el amparo de los santos no era una metáfora, era una forma real de entender el peligro. Por eso, un lugar así debería ser invulnerable. Y sin embargo, el mar no trae una señal divina, trae otra cosa. En el horizonte aparecen naves de madera con una silueta extraña para quien no la conoce. Barcos capaces de acercarse a una playa sin necesidad de un puerto. Se deslizan, encallan con decisión, y en cuestión de minutos el borde entre afuera y adentro deja de existir. No hay tiempo para reunir una defensa organizada, no hay tiempo para negociar, hay confusión, gritos, el sonido de hombres corriendo sobre arena y piedra. Aquí es donde nace el pánico que se pega como si fuera una enfermedad, porque no es solo violencia, es una violencia que rompe el guión cultural. Los invasores irrumpen en el monasterio y empiezan a tomar lo que pueden cargar, objetos valiosos, metales, piezas trabajadas, todo aquello que representa riqueza transportable. La escena, en los relatos, tiene un elemento que vuelve el golpe todavía más profundo: la profanación. No es un ataque a un campamento militar, es un ataque a la casa de Dios, al lugar donde se guardan reliquias, donde se reza por los vivos y por los muertos. Para una comunidad que cree que el espacio sagrado está protegido por definición, que alguien atraviese esa frontera es una sacudida mental. Es como si el mundo hubiera dejado de obedecer sus propias reglas. En ese caos, algunos buscan refugio donde siempre lo buscarían, cerca del altar, el punto más sagrado del recinto. Es un gesto humano, casi inevitable, y precisamente por eso la imagen se vuelve insoportable. En los relatos se habla de sangre en ese lugar, de hombres asesinados donde esperaban protección. No sabemos cifras exactas y no conviene inventarlas. Lo que sí sabemos es el tipo de efecto que una escena así produce. Convierte un hecho violento en un hecho moral. No solo nos atacaron, sino el orden del mundo fue atacado. Y luego viene la parte que completa la pesadilla. Los que sobreviven no necesariamente quedan libres. Algunos son tomados como prisioneros, no por crueldad gratuita, sino porque el secuestro y el rescate eran una economía posible y porque la esclavitud existía como negocio. Lo terrible desde la perspectiva de los monjes es doble. No solo hay muerte, también hay desaparición. Ser arrancado del lugar, llevado a un barco, cruzar el mar hacia un destino desconocido.
Esa idea, la de ser tragado por el agua, es un tipo de miedo que no se olvida fácil. Aquí ocurre algo decisivo para el resto de la historia. Aunque este ataque no sea el primero en términos absolutos, Lindisfarne se convierte en símbolo, en la memoria europea cristiana queda como un umbral. A partir de aquí empezó algo. A partir de aquí, el enemigo no es un ejército que avanza por caminos previsibles, es una amenaza que llega desde el mar, golpea donde no esperas y se va antes de que puedas reaccionar. El agua, que para muchos era frontera o sustento, se vuelve una carretera del miedo y así se fabrica la reputación vikinga. No nace solamente de matar, nace de aparecer y desaparecer, de no ofrecer una batalla limpia en el sentido tradicional, nace de atacar lo que se supone intocable, de convertir la costa y los ríos en lugares inseguros, nace del mensaje implícito, podemos estar en cualquier parte, ese mensaje repetido cambia la conducta de comunidades enteras, obliga a vigilar, a fortificar, a desconfiar, a gastar recursos en preparación y sobre todo alimenta relatos, porque cuando una comunidad traumatizada intenta explicar lo que vivió, no siempre separa táctica de demonio, mezcla, exagera, moraliza, convierte al atacante en castigo, en monstruo, en señal. Y en ese proceso la figura del guerrero extremo encuentra un terreno fértil. Si tu enemigo ya te parece capaz de atacar a Dios, entonces también te parece capaz de no sentir dolor. Si tu enemigo llega gritando desde el mar y no se detiene, tu mente completa el resto. Por eso esta escena importa tanto para entender a los berserkers, incluso antes de hablar de ellos directamente. El berserker no vive solo en el campo de batalla, vive en la imaginación del que tiembla, vive en el rumor que corre más rápido que los barcos, vive en la necesidad de ponerle forma humana a un miedo nuevo. Y ahora que ya sentimos cómo nace ese miedo colectivo, podemos volver al punto donde el método importa. ¿Qué parte de esa reputación se sostiene en evidencia cercana y qué parte es literatura, propaganda y memoria en llamas? Porque solo con esa pregunta bien afilada se puede acercar uno, sin engañarse, a la figura del berserker. Volvamos al puente, no al puente como postal épica, sino como problema histórico. Stamford Bridge vuelve una y otra vez porque ofrece algo que la mente ama, una escena cerrada, simple, casi teatral, un río, un paso estrecho, dos fuerzas enfrentadas, y en el centro la figura perfecta para el mito, un solo hombre sosteniendo a muchos. La historia se cuenta sola, puedes verla, puedes repetirla, puedes enseñarla, pero justamente por eso Stamford Bridge exige método, porque cuando una escena es demasiado buena, la pregunta correcta no es ¿qué tan impresionante fue?, sino ¿qué parte viene de una fuente cercana y cuál viene de una tradición posterior que embellece? En términos generales, lo que nos llega de 1066 no es un solo relato uniforme. Hay capas, hay crónicas más cercanas al mundo anglosajón que registran el hecho grande que hubo una batalla en Stamford Bridge, que un ejército noruego fue derrotado, que ese episodio fue crucial en la secuencia de eventos del año. Pero cuando entramos en el detalle jugoso, el detalle que se vuelve leyenda, el guerrero del puente, la calidad y la cercanía de las fuentes cambia. Empiezan a pesar más los relatos tardíos, las tradiciones narrativas, las reconstrucciones literarias que no están obligadas a respetar la misma sobriedad que una crónica. Esto no significa que sea falso, significa que no podemos tratarlo como si alguien lo hubiera anotado en el momento. El mundo medieval, como cualquier mundo humano, recuerda con forma. La memoria colectiva toma lo complejo y lo convierte en escenas. Necesita anclas, necesita personajes, y un cuello de botella como un puente es una herramienta narrativa excelente. Concentra el caos de una batalla en un punto comprensible, y dentro de ese punto, un solo guerrero se vuelve símbolo de toda una actitud, la resistencia, la ferocidad, la idea de no ceder.
Por eso la hazaña del puente es narrativamente perfecta. Tiene varios ingredientes que casi garantizan exageración. Primero, el escenario. Un paso estrecho hace que el número real de participantes sea irrelevante para la percepción. Si tú estás del lado que intenta avanzar, sientes que son muchos bloqueándote, aunque haya uno. Si tú estás del lado que resiste, sientes que son muchos atacándote, aunque solo lleguen de a pocos. El cuello de botella distorsiona el conteo en la mente de cualquiera. Segundo, la visibilidad. En un puente, el combate es más legible que en una melee dispersa. Se ve desde lejos, la gente puede señalarlo, los relatos posteriores pueden convertirlo en el centro de la batalla, aunque haya sido solo un episodio, dentro de un día completo de confusión, movimiento y decisiones. Tercero, la necesidad de un héroe o un antihéroe. Para unos, ese hombre puede ser el salvaje admirable, para otros, el bárbaro temible. En ambos casos funciona, y cuando una figura funciona para ambos lados, tiende a sobrevivir. Cuarto, el número redondo. La tradición suele acompañar estas escenas con cifras impactantes, porque la cifra es la manera más rápida de transmitir asombro. Mató a tantos, detuvo a tantos, resistió tanto tiempo. Es el tipo de detalle que se pega, pero también el tipo de detalle que se estira con facilidad. Por eso, cualquier número específico asociado a esa hazaña debería presentarse como lo que es, parte de un relato tradicional, no un dato que podamos certificar como si fuera un registro militar. Ahora bien, que una historia sea exagerable no significa que sea imposible, y aquí es donde Stamford Bridge se vuelve interesante porque incluso una versión reducida, más sobria, sigue siendo plausible desde lo táctico. Pensemos en lo mínimo que tiene que ser cierto para que exista el núcleo del relato, que haya un punto de paso forzado, eso es plausible, que ese punto de paso retrasara el avance también, que un pequeño número de combatientes pudiera sostenerlo durante un rato, es casi inevitable si el terreno lo favorece. En un puente estrecho no entran 10 atacantes a la vez, entran 1, 2, 3, según el ancho y el desorden. Los de atrás estorban a los de adelante. Si el frente se congestiona, la presión no se traduce en eficacia, se traduce en caos. Y ese caos genera algo más, un efecto moral. El primer atacante que cae en un cuello de botella no solo cae físicamente, se convierte en obstáculo, retrasa al siguiente, ensucia el suelo, hace que el de atrás tropiece o dude, hace que el grupo se pregunte, aunque sea por un segundo, si vale la pena ser el siguiente en pasar por ese embudo. En una batalla, el segundo de duda es un recurso. Además, el combate en un puente tiene un elemento psicológico brutal. No hay margen para rodear, no hay atajo. O pasas por ahí o no pasas. Eso magnifica la figura del que bloquea. No necesitas que sea invencible, solo necesitas que sea suficientemente peligroso como para que la gente sienta que el costo de avanzar es demasiado alto en ese instante. Entonces, incluso si eliminamos lo espectacular, sigue quedando una imagen razonable, un retraso significativo provocado por la geografía, sostenido por unos pocos hombres y convertido por la tradición en una escena emblemática. Esa conversión es normal, es lo que hacen las culturas con las batallas. Toman un episodio que concentra el sentido y lo vuelven símbolo. Ahora, ¿por qué nos importa tanto esta disección? Porque Stamford Bridge suele usarse como prueba emocional de la furia berserker. Mucha gente escucha la historia del guerrero del puente y piensa, solo una droga o un trance puede explicar eso. Y lo que estamos viendo es otra posibilidad. El terreno puede explicar una parte enorme del fenómeno. El cuello de botella puede explicar el retraso. El pánico puede explicar la percepción de invulnerabilidad. La tradición narrativa puede explicar la cifra inflada y el énfasis heroico. Eso no elimina la pregunta por los estados extremos, pero la vuelve más precisa. En lugar de preguntar ¿qué consumían para hacer lo imposible?, pasamos a preguntar ¿qué ocurrió realmente?
y qué mecanismos humanos y tácticos pueden producir una escena que contada después parece imposible. Y aquí conviene sostener una regla simple para el resto del documental. Cuando una historia medieval nos regale una imagen demasiado perfecta, no la vamos a tirar por la ventana, pero tampoco la vamos a tomar literal. La vamos a abrir en capas: fuente, intención, distancia temporal, plausibilidad táctica, y recién entonces, si todavía queda un resto que no encaja, ahí sí, preguntaremos por lo excepcional. Con Stamford Bridge, ese método nos deja en un punto honesto. La hazaña del puente es una tradición narrativa poderosa, susceptible de exageración, pero apoyada en una situación táctica plausible. No necesitamos afirmar números como hechos, nos alcanza con entender por qué el episodio podía suceder y por qué después podía crecer hasta convertirse en leyenda. Y con esa claridad estamos listos para mirar otra dimensión del Berserker, no solo como posible estado de combate, sino como símbolo cultural, una figura que, incluso cuando no es literal, sigue diciendo algo verdadero sobre el miedo, la reputación y la forma en que recordamos la violencia. Si en este punto alguien todavía espera que todo se reduzca a una sustancia, conviene dar un paso atrás y mirar el paisaje mental donde un berserker se vuelve posible, porque incluso si existieron hongos, plantas o alcohol, hay algo más profundo que determina cómo una persona enfrenta la muerte: la cosmología. La idea que una cultura tiene del destino, del honor, del más allá, la forma en que interpreta el dolor. En el mundo nórdico, la guerra no era solo un acto, era una conversación con el orden del universo. Y aquí aparece Odín, no como un personaje decorativo, sino como un centro simbólico alrededor del cual giran prestigio, conocimiento y muerte. Odín es un dios asociado a la guerra, sí, pero también a algo más inquietante: la sabiduría que cuesta, el sacrificio, la ambigüedad moral. No es el dios bueno en sentido simple, es el dios de la elección dura, del cálculo, del poeta y del guerrero. Esa mezcla ya nos dice algo. En esta visión del mundo, pelear no es solo fuerza, es significado. En ese marco, morir no es solo un fracaso biológico. Morir puede ser una forma de cumplir con un destino o de quedar fijado en una historia, y eso cambia el umbral del miedo, porque el miedo no desaparece por magia, pero puede ser reorganizado. Si una sociedad enseña que retroceder es vergüenza y avanzar es prestigio, la gente aprende a soportar el terror de otra manera. Y si además existe la posibilidad de que una buena muerte tenga recompensa simbólica, la decisión de avanzar deja de ser solo supervivencia y se vuelve identidad. Aquí hay que ser cuidadosos con Valhalla. La imagen popular moderna lo trata como si fuera una certeza universal para todo vikingo. Todos querían morir para ir allí. Eso es una simplificación. Lo que podemos decir con más honestidad es esto: la idea de un destino heroico post-mortem existe en la tradición nórdica y forma parte del imaginario del prestigio guerrero. Pero no podemos afirmar que cada individuo, en cada situación, literalmente actuara pensando voy a Valhalla. La creencia en la vida real no funciona como una consigna constante, funciona como un clima, un fondo cultural, una manera de interpretar lo que te pasa cuando el mundo se vuelve extremo, y ese clima tiene efectos muy concretos, incluso sin sustancias. La creencia, cuando se comparte, puede hacer tres cosas muy poderosas en combate. La primera es transformar el dolor en señal, no en orden. Para un cuerpo, el dolor es una alarma, te pide que pares, pero un guerrero entrenado y socializado puede reinterpretar esa alarma como algo que se atraviesa. No porque no duela, sino porque su mente decide que la acción importa más que la protección inmediata. Eso no es misticismo, es cognición. Es una forma de priorización bajo presión, moldeada por valores. En otras palabras, el dolor sigue existiendo, pero la relación con el dolor cambia. La segunda es reducir la incertidumbre. Mucho del miedo viene de no saber si vas a morir, si vas a ser humillado,
si tus compañeros te dejarán, si tu vida después del combate será peor que la muerte. Un marco de destino, por duro que suene, puede cerrar algunas de esas preguntas. Si crees que hay un orden que decide, entonces tu tarea es cumplir el papel con dignidad. Eso no te vuelve invulnerable, pero te vuelve más decidido. Y la decisión, en guerra, es un recurso tan tangible como el acero. La tercera es convertir el yo en algo más grande. Cuando una cultura eleva la reputación y el honor por encima del individuo, la persona aprende a actuar como representante de un linaje, de un nombre, de un grupo. Eso cambia el cálculo de riesgo, lo vuelve menos yo y más nosotros. Y ese nosotros puede empujar a alguien a cruzar umbrales que en soledad no cruzaría. Ahora, si un berserker era en parte una figura de intimidación, esa cosmología amplifica su función, porque no solo se trata de que el berserker no tenga miedo, se trata de que el berserker sea percibido como alguien que ha cruzado al otro lado del ordinario, un hombre que actúa como si ya estuviera mentalmente del lado de los muertos, y esa percepción afecta al enemigo, un rival que cree que está peleando contra alguien que no teme morir, siente que su propia lógica de amenaza pierde eficacia. Si no puedo asustarlo, ¿cómo lo detengo? Ese pensamiento es corrosivo. Esto también explica por qué la animalidad aparece tanto en los relatos oso, lobo, mordida del escudo, no solo como disfraz literal, sino como lenguaje simbólico para hablar de un estado donde el humano se corre de la norma social y se acerca a algo salvaje. En muchas culturas, lo animal funciona como metáfora de potencia, de ferocidad, de falta de freno. En el mundo nórdico, esa metáfora se combina con la idea de prestigio. No es solo bestialidad, es un tipo de poder temido y a veces admirado. Pero no romanticemos. Un hombre que cruza ese umbral puede ser útil en una carga y peligroso en una sala de madera con familias alrededor. Por eso las fuentes también lo presentan como problema. El mismo sistema simbólico que glorifica la muerte valiente puede producir individuos difíciles de contener. Y ahí volvemos a lo que veíamos en la ley. La sociedad intenta regular lo que, en exceso, amenaza su propia estabilidad. En este punto, la pregunta por las sustancias queda en su lugar correcto, como posible ingrediente, no como explicación total, porque incluso si alguien consumía algo, ese algo operaba dentro de una mente ya preparada por creencias, rituales y expectativas. La química, en el mejor de los casos, empuja una puerta, pero la puerta existe porque la cultura la construyó. Y quizá esa sea la clave para entender por qué el berserker sigue fascinando. No solo porque podría haber un secreto farmacológico, sino porque representa una idea humana universal, expresada con símbolos propios, la posibilidad de que, cuando la muerte se acerca, una persona pueda transformarse si cree que su vida forma parte de algo más grande que su propio cuerpo. Con esa cosmología en mente, el siguiente paso es observar cómo cambia el mundo cuando esas creencias se enfrentan a nuevas normas, nuevas autoridades y otra forma de legitimar la violencia. Porque si el berserker es una figura que vive en el borde, su destino histórico también depende de cuando el borde deja de ser tolerable. Si el berserker fue, en algún nivel, una figura posible dentro de una cosmología pagana y de un sistema de prestigio guerrero, entonces su destino histórico depende de una pregunta más grande. ¿Qué ocurre cuando cambia el tipo de autoridad que organiza la vida? Porque las sociedades no solo cambian de armas o de barcos, cambian de normas. Y cuando cambian las normas, cambian los modelos de hombre respetable, cambian las conductas que se premian, cambian incluso los excesos que se toleran. En Escandinavia, entre finales del siglo X y el siglo XI, se acelera un proceso que no es un simple antes paganos, después cristianos, sino una reconfiguración profunda de legitimidades. La cristianización no es solo un cambio de dioses, es un cambio en la forma de producir autoridad, un cambio en qué instituciones tienen derecho a juzgar,
un cambio en qué violencia se considera aceptable y cuál se considera crimen, un cambio en la idea misma de orden. En el mundo pagano, el prestigio puede estar ligado a la ferocidad y al riesgo de forma más directa, porque la autoridad se apoya mucho en redes personales, séquitos, alianzas, reputación, capacidad de castigo. Pero a medida que aparece una autoridad más centralizada, con leyes más estructuradas, con una iglesia que condena ciertas prácticas y con líderes que buscan estabilidad para recaudar, gobernar y evitar venganzas interminables, la violencia demasiado personal se vuelve un problema. Ya no es un recurso, es un obstáculo. Aquí conviene imaginar el cambio como una tensión dentro de la misma sociedad. Por un lado, sigue existiendo el ideal del guerrero. Nadie se vuelve pacifista de un día para otro, pero cambia el tipo de guerrero que se valora. El guerrero modelo empieza a ser el que puede servir a un rey, a una ley, a una estructura, el que puede formar parte de una campaña organizada, el que no estalla en un arrebato que compromete a su propio bando, el que no convierte cada conflicto en un duelo personal de honor. En otras palabras, la fiabilidad empieza a valer tanto como la ferocidad. Y ahí el berserker queda mal parado, porque el berserker, tal como lo dibujan las tradiciones, es un guerrero de borde, un hombre cuya identidad depende de cruzar límites. Si esa transgresión era útil como intimidación y prestigio en un sistema de séquitos, puede volverse intolerable en un sistema que quiere monopolizar la violencia. El Estado, aunque sea embrionario, necesita que la fuerza sea predecible, necesita que la violencia sea una herramienta que se enciende y se apaga según órdenes. Y un hombre famoso por no apagarse no es un activo, es un riesgo. Esto se vuelve más claro cuando miramos el marco legal islandés medieval que mencionábamos antes. En la tradición jurídica conocida como Gragas, la idea de ir berserk, de entrar en ese comportamiento, aparece como algo sancionable. Más allá de los detalles y las interpretaciones específicas, el punto social es sólido. La comunidad trata esa conducta como una perturbación del orden, no como un rasgo admirable, y eso nos cuenta una historia institucional. Las leyes no suelen perseguir lo que es puramente legendario, persiguen lo que genera conflictos reales. Si una norma nombra un comportamiento, es porque alguien lo está haciendo o porque la sociedad teme que se haga. Y si la norma lo castiga, es porque ese comportamiento choca con el tipo de convivencia que se quiere imponer. En ese sentido, el berserker deja de ser héroe de frontera y pasa a ser problema de seguridad. La figura se desplaza desde el prestigio hacia la sospecha. A esto se suma un factor cultural. El cristianismo tiende a condenar prácticas asociadas a trance, a posesión, a rituales violentos fuera del marco moral. Incluso cuando un guerrero cristiano puede ser feroz, se espera que esa ferocidad tenga justificación legítima, defensa, obediencia, causa. La violencia por sí misma, como espectáculo de furia, se vuelve más difícil de encajar en la nueva narrativa moral. Y si encima esa furia se vincula con símbolos paganos, animales, o con la idea de una relación especial con dioses antiguos, el conflicto simbólico se agudiza. Pero hay que evitar una imagen demasiado limpia de "y entonces desaparecieron". La historia casi nunca funciona así. Lo que suele ocurrir es un declive gradual, una transformación lenta. Algunas conductas se desplazan hacia márgenes, algunas se vuelven clandestinas, algunas se reinterpretan y otras se convierten en literatura, precisamente porque ya no son aceptables como norma social, pero siguen siendo fascinantes como relato. Es posible que en ciertos lugares la figura del guerrero desbordado haya persistido como estigma o como amenaza. Es posible que algunos hombres siguieran actuando de formas que la comunidad ya no quería tolerar. Pero el punto es que el sistema cambió. Y cuando el sistema cambia, incluso si el comportamiento no desaparece de golpe, su valor social se invierte.
Lo que antes podía darte prestigio, ahora puede darte castigo. Lo que antes te hacía útil para un líder local, ahora te hace peligroso para un poder central. Hay otro aspecto institucional que suele pasarse por alto: la necesidad de estabilidad económica y legal. Un mundo de venganzas privadas, duelos y estallidos de violencia intermitente es malo para el comercio, para los impuestos, para la administración. A medida que las sociedades se integran más, el conflicto debe canalizarse. La ley se vuelve una forma de evitar que cada ofensa termine en una cadena de sangre, y si la ley está intentando apagar incendios sociales, la conducta berserker, asociada a pérdida de control y agresión extrema, es uno de esos incendios. Por eso, la desaparición del berserker como figura admirable no es un misterio farmacológico, es un proceso político y cultural. Es el momento en que la sociedad deja de premiar al hombre que vive en el borde y empieza a premiar al hombre que puede ser incorporado al centro. El guerrero modelo se vuelve más administrativo, más disciplinado, más alineado con una autoridad que se quiere presentar como legítima ante Dios y ante los hombres. Y sin embargo, hay algo irónico. Cuando la figura deja de tener lugar en la realidad social cotidiana, gana lugar en la imaginación. Se convierte en símbolo, en historia contada, en advertencia, en nostalgia, en fascinación, como si la cultura, al intentar controlar ese exceso, no pudiera evitar conservarlo como mito. Con esa transición institucional en mente, el siguiente paso es mirar cómo ese mito viaja hasta nosotros, qué objetos, qué representaciones y qué capas modernas lo fueron moldeando. Porque una cosa es el berserker como problema legal en una comunidad medieval. Otra, muy distinta, es el berserker como icono cultural que hoy creemos reconocer al instante. Si el berserker empezó como conducta, como reputación y como problema social, en algún punto se convierten en otra cosa, en imagen, en símbolo portátil, en un atajo mental que dice vikingo antes de que puedas explicar qué significa. Y lo más interesante es que esa imagen no nace en un solo momento. Se fabrica capa por capa, como si distintas épocas fueran agregando pinturas sobre la misma figura. Una de esas capas es material, concreta, y por eso vale tanto. Los Lewis Chessmen, las piezas de ajedrez halladas en la isla de Lewis, en las Hébridas, no son vikingas en el sentido de un casco con cuernos, sino piezas medievales talladas con una expresividad que todavía hoy resulta inquietante. Entre ellas hay una figura que se volvió famosa, un guardián o torre con el escudo en la mano y la boca hundida en el borde del escudo, la famosa mordida. Es una imagen pequeña, tallada en un objeto de juego, pero tiene un poder enorme por dos razones. La primera, te muestra que la idea del guerrero que muerde el escudo no es solo una frase literaria flotando en una saga, es un motivo visual que circula en el imaginario del norte medieval. Es decir, aunque no nos diga qué pasó exactamente en una batalla, sí nos dice qué tipo de guerrero era reconocible como figura, lo suficiente como para convertirse en icono, lo suficiente como para que alguien lo tallara y otro lo entendiera. La segunda razón está en un tablero, en un juego de estrategia, eso también importa. El ajedrez es guerra convertida en reglas, es conflicto ordenado, abstracto, transformado en piezas que representan roles, y que dentro de ese sistema exista una pieza con rasgos berserker sugiere que para ese mundo la ferocidad era una parte del repertorio simbólico de la guerra, no necesariamente una práctica literal, no necesariamente algo cotidiano, pero sí una idea presente, el combatiente que se desborda, que aprieta el escudo, que parece estar en un estado aparte. Ahora bien, aquí hay que sostener la advertencia con fuerza. Esto no es prueba de drogas. Un tallado no puede decirte qué consumía alguien. Un tallado te habla de representación, no de farmacología. Lo que prueba es otra cosa, que la figura existía en la imaginación medieval y era lo bastante importante como para volverse imagen repetible. Y desde esa imagen medieval, el berserker empieza a viajar primero
Viaja dentro de la propia literatura, donde se vuelve un recurso narrativo, el hombre que rompe la normalidad, el que amenaza incluso a los suyos, el que encarna la frontera entre humano y bestia. Luego viaja a través de la mirada cristiana, que puede reinterpretarlo como un exceso pagano, como una señal de barbarie, como algo que debe ser domesticado. Después, mucho más tarde, viaja hacia el romanticismo moderno, que toma el pasado nórdico y lo convierte en épica. Ahí es donde aparecen reconstrucciones idealizadas, pinturas, poemas, un norte mítico donde la ferocidad se vuelve estética. Y finalmente llega a nuestra época, donde el berserker se convierte en un arquetipo industrial, videojuegos, series, cómics, el berserker como clase de personaje, el que entra en furia, ignora el dolor, pierde control y se vuelve un arma viviente. Este berserker moderno es eficiente como producto porque es claro. Tiene una mecánica, tiene un botón, un modo, un estado, activas la furia y el personaje hace más daño. Eso funciona en un juego, pero es una simplificación brutal de lo que una sociedad medieval entendía por violencia extrema. ¿Y qué se pierde en ese camino? Se pierden las ambigüedades, se pierde que el berserker también podía ser un problema legal, se pierde que el estado extremo no era necesariamente admirable, se pierde la idea de costo, de colapso, de riesgo social, se pierde que la reputación era tan importante como el hecho físico. Se pierde, sobre todo, la posibilidad de que muchas descripciones sean literatura o propaganda, y no un manual de guerra. ¿Y qué se exagera? La consistencia. El berserker moderno siempre funciona, siempre entra en modo furia de manera predecible, siempre se vuelve más fuerte, siempre es una ventaja táctica sin consecuencias internas. En cambio, el berserker de las fuentes y del imaginario medieval es irregular, peligroso, a veces útil, a veces destructivo. No es una habilidad, es un desborde, y un desborde, por definición, no se controla del todo. Por eso, cuando miramos los Lewis Chessmen, la mordida del escudo no debería empujarnos a decir, ahí está la prueba de que se drogaban. Lo que debería producir es una pregunta más fina. ¿Por qué una sociedad eligió ese gesto como símbolo de ferocidad? ¿Qué estaba intentando comunicar con esa imagen? ¿Qué miedos y qué prestigios se estaban concentrando ahí? La respuesta probable es que para ese mundo la guerra no era solo técnica, era psicología, era reputación, era el arte de hacer que el otro dude, y pocas imágenes hacen dudar tanto como un hombre que, antes de pelear, muerde su propio escudo como si estuviera conteniendo algo que va a estallar. Con esa última pieza cultural en la mano, ya estamos listos para cerrar el círculo sin caer en certezas falsas, decir qué sabemos con honestidad, qué no sabemos, y por qué la pregunta sobre los berserkers sigue viva, no porque falte un dato, sino porque toca algo humano, el deseo de entender de dónde sale la violencia cuando se vuelve excesiva. Si ahora volvemos al título, la respuesta honesta es menos espectacular, pero más sólida. Lo más firme es esto. Los berserkers existieron como figura reconocible en la tradición nórdica, no como monstruos, sino como una categoría asociada a estados de furia o trance, lo bastante real en la imaginación social como para aparecer en relatos, símbolos y también como conducta que llegó a preocupar al orden comunitario. Sobre los hongos psicodélicos, la Amanita muscaria es una hipótesis moderna muy popular, pero cuando la miras de cerca, su perfil es demasiado impredecible y con demasiada probabilidad de desorientación o incapacidad como para afirmarla con seguridad como causa directa de furia de combate repetida. Si hubo sustancias, el beleño negro encaja mejor con ciertos rasgos de agitación y delirio, y hay indicios arqueobotánicos de uso intencional en contextos nórdicos. Aún así, eso no prueba una receta berserker, solo sugiere que existía conocimiento de plantas fuertes
y que el resto del fenómeno probablemente se construía con cultura, ritual, reputación y fisiología humana bajo presión. Así que, al final, la historia no es la de un secreto químico perfecto, es la de un mundo donde el miedo era parte de la estrategia y donde algunos hombres, por temperamento, entrenamiento o mito, podían convertir ese miedo en un arma. Y queda una última pregunta, sencilla. Si el miedo es un arma, ¿cuántas victorias en la historia se ganaron antes del primer golpe, solo en la mente del enemigo? Buenas noches.